Hay cientos de jóvenes que se preparan por años para debutar profesionalmente. Después de tantos años logran cumplir el sueño. Algunos tienen un gran debut haciendo el gol de la victoria o simplemente dando un gran partido, pero en cambio hay otros jugadores que para su mala suerte tuvieron un debut desastroso. Así que en este video vamos a repasar los 10 peores debuts en la historia del fútbol mexicano. Comenzamos con Rodrigo Parra. De cara a la apertura 2025, Pumas se quedó sin porteros. Alex Padilla, el portero titular, se tuvo que ir de último momento y Pablo Lara, el portero suplente, estaba lesionado. En lo que Pumas fichaba un nuevo portero, tuvieron que jugar con Rodrigo Parra para las primeras jornadas. Un joven portero de apenas 17 años, gran oportunidad para empezar a ser tomado en cuenta por el primer equipo. Sin embargo, Parra desaprovechó esa oportunidad. En su debut ante Santos recibió gol apenas a los 13 minutos. Aldo López lo vio adelantado, se la picó y le dio la bienvenida a Primera División. Más tarde, Parra cometió un osotote. El defensa se apoyó en él, pero Parra no reventó el balón. No supo qué hacer y Sordo le terminó quitando el balón para hacer el 2-0. Y con este balón retrasado ya decíamos a Parra, lo pueden meter en problemas y lo metieron. Gol de Santos. ¡Gol! Cuando tienes un portero tan joven, no le puedes estar... Dayomé liquidó el partido y Santos lo ganó por 3 goles. La historia no terminó ahí. Una semana después, Efraín Juárez lo respaldó y le dio otra oportunidad, pero Parra demostró que no estaba listo para Primera División. Volvió a cometer otros 2 errores que terminaron siendo gol. Portero en la historia de la Liga MX, Pumas fichó a Keylor Navas y Parra no ha vuelto al primer equipo. Actualmente es el cuarto portero, con muy pocas posibilidades de volver a jugar en los próximos años. Otro pésimo debut fue el de Shair Mohamed, cuando su padre, Antonio el Turco Mohamed, dirigía a Rayados. Él ingresó a las fuerzas básicas del club y se integró a la categoría sub-20. Meses después, el delantero debutó en Primera División. El Turco convocó a su hijo para la jornada 6 del Guardianes 2020 ante el América. Rayados ya lo ganaba 3-1 en el Azteca, y al minuto 90 el Turco creyó que era el momento ideal para que su hijo tuviera sus primeros minutos como profesional. A sus 20 años, Shair entró al campo por Rogelio Funes Mori, pero apenas de los 35 segundos de haber ingresado y sin haber tocado el balón aún, cometió una fuerte entrada que provocó su expulsión. El cantante guerrero no dudó y le sacó la roja directa. El hijo del Turco se tuvo que ir a los vestidores. Shair Mohamed González. Ahí hay una falta y una expulsión totalmente absurda. ¿A Shair? ¿Y sí? Sí, es él. Es él. Por esta entrada se va expulsado. Así su debut sin siquiera tocar el balón. Su papá lo metió a 3 partidos más, pero claramente no estaba para jugar profesionalmente. Fue cedido al Cancún de la Liga de Expansión, donde jugó algunos partidos, y en 2022, con apenas 22 años, Shair Mohamed se retiró como futbolista, con 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias y una tarjeta roja. Ahora, el Turco lo tiene como auxiliar técnico en el Toluca. En el Mundial Sub-17 de 2019, Eugenio Pizzuto fue de lo mejor de la selección mexicana. El Minitri llegó a la final con Eugenio Pizzuto como capitán. Tras el Mundial se esperaba que el canterano de Pachuca empezara a recibir sus primeras oportunidades en Primera División, y esa primera oportunidad llegó apenas unos meses después del Mundial. El mediocampista de todavía 17 años debutó en la jornada 3 del Clausura 2020, cuando los Tuzos visitaban a León. Esa noche León le dio un paseo al Pachuca, 1-0 de Mena, 2-0 de Ramos y 3-0 de Tecillo. Pizzuto fue el último cambio del Pachuca, entró al minuto 58 con un 3-0 en contra. Apenas tenía 6 minutos en la cancha cuando al querer interceptar el balón se terminó lesionando el solo. Saca la pelota, Beneses intentaba tirarla hacia adelante con el Chapito. Uy, se lastimó solo, pero por lo que hace el Chapo y lo que pide, qué pena esta situación porque es muy evidente que se lesionó Pizzuto en la... Una aparatosa lesión le hizo tener que abandonar el partido en su debut. Entre lágrimas salió Pizzuto del campo, mientras la afición de León le trataba de dar ánimos. Para colmo, Pachuca ya no tenía cambios, por lo que tuvieron que jugar el resto del partido con uno menos. Esa lesión dejó fuera a Pizzuto por más de 6 meses, y ese partido fue su único partido con los Tuzos. Ese mismo año se fue al Lille de Francia, y el ahora jugador del Atlante no pudo volver a vestir la camiseta del Pachuca. Alan Torres se formó en las fuerzas básicas de Chivas. El mediocampista pasó por todas las categorías y en 2020 llegó el tan ansiado debut. En la jornada 3 del Guardianes 2020, Torres fue convocado por Luis Fernando Tena para el partido en el que las Chivas recibían al Puebla. Tena decidió ponerlo de titular, sentando nada más y nada menos que al Gallito Vázquez. Así Alan Torres debutó a sus 20 años, se vio impreciso en los primeros minutos, normal para un debutante, pero al minuto 34 del partido le hizo una plancha a Omar Fernández. El árbitro no dudó en expulsarlo y sacarle la roja directa. Viene aquí con Omar Fernández, el de Cundinamarca. Falta, le da abajo su lleguecito ahí. Y hay cartón preventivo, no, roja para Torres. Roja para
Alan Torres, ese jovencito de 20 años. El debutante Torres dejó a su equipo con uno menos para el resto del partido, y eso, el Puebla lo terminó aprovechando. Santiago Ormeño al minuto 62 anotó el único gol del partido, el gol con el que los camoteros vencieron a las Chivas. A diferencia de algunos mencionados anteriormente, Torres logró reponerse y llegó a disputar casi 100 partidos con el Guadalajara, aunque nunca pudo ganarse la titularidad. En 2024 se fue al Mazatlán, y hasta la fecha, a sus 26 años ahí sigue, pero rara vez juega. Juan José Miguel hizo su formación en los Pumas. Al no ser tomado en cuenta por el primer equipo, Pumas lo cedió a equipos de la Liga de Expansión para que se fogueara. A Venados en 2019, a Celaya en 2020 y a Tlaxcala en 2021. A Juanjo le fue bien en la Liga de Expansión, principalmente en su paso por Celaya. Es por ello que para el Clausura 2022 Pumas lo trajo de vuelta. Esta vez no lo cedieron y Andrés Lilini le dio la oportunidad en el primer equipo. Juanjo debutó en Primera División con ya 24 años en enero de 2022. En la jornada 3 del torneo en la que Pumas recibe a Tigres, Juanjo ingresó el minuto 72 del partido, con Pumas ganando 1-0. Estaban cerca de romper su racha de 5 años sin ganar a Tigres, pero al 77 el Diente López empató el partido, y por si fuera poco, en el agregado a Juanjo se le ocurrió barrerse dentro del área y a destiempo, derribó a Gignac y el árbitro marcó penal. Fulgencio deja la pelota atrás, el trazo quedó cortito, salió muy suave el intento de construcción de jugada de André Pierre Gignac, está marcando que penal. Penal, un señalamiento medio tibio. El mismo Gignac fue quien cubrió el penal y anotó para darle el triunfo a Tigres. Por ese error de Juanjo Miguel, Pumas terminó perdiendo y el mediocampista nunca más volvió a recibir otra oportunidad. Esos 18 minutos que jugó ante Tigres fueron sus únicos minutos en Primera División. Andrés Lilini no lo volvió a meter al primer equipo y ese mismo año Juanjo se terminó retirando a sus 25 años. En octubre de 2023 se vio uno de los debuts más trágicos, no solo de Liga MX sino de todo el mundo. En la jornada 13 de la Apertura 2023, Eduardo Fentanes le dio la oportunidad a Arad Moreno, un joven de 17 años que había ingresado a las fuerzas básicas de los Rayos desde hacía varios años atrás. Esa noche, Necaxa fue humillado por el Atlético de San Luis, los potosinos se pusieron 3-0 arriba. Con el partido ya perdido, al minuto 83, Fentanes metió a Arad Moreno para que tuviera sus primeros minutos como profesional, pero a los 5 minutos de haber ingresado cometió un tremendo error, recibió a mitad de campo, quiso tocar para el portero, pero su pase llevó fuerza de más y terminó siendo un remate a portería, un sombrerito que el portero no pudo detener, así que terminó siendo autogol. Hemos dicho ya en otras transmisiones, muy eficientes para recuperar, para distribuir, jugadores que saben pisar el área. Nada más, Roberto, mira nada más. La pelota termina incrustándose en la portería de manera increíble. Incluso el árbitro trató de darle ánimos a Moreno y los jugadores de San Luis ni siquiera celebraron el gol y algunos fueron a consolarlo. Moreno jugó su segundo partido días después, pero los Rayos cayeron 3-0 y esos fueron sus únicos 2 partidos en el máximo circuito. Han pasado casi 3 años y Moreno no ha vuelto a jugar en el primer equipo. Otro mal debut fue el de Leonardo Sepúlveda. El lateral izquierdo hizo su formación en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y en España. Chivas lo incorporó a sus filiales en 2023, jugó primero en el Tapatío y más tarde fue ascendido al primer equipo. Su debut en Primera División llegó en la jornada 6 del Clausura 2024, en un Chivas contra Juárez, cuando Leo Sepúlveda tenía 22 años. El Guadalajara ganaba cómodamente 2-0, cuando Sepúlveda ingresó al minuto 83 por Mateo Chávez para hacer su debut en Primera División, pero a los 3 minutos, al 86 levantó la pierna de más y en lugar de darle al balón, le terminó dando un patadón en la cara a Manuel Castro. Mientras el jugador de Juárez no paraba de sangrar, el árbitro fue a revisar la jugada en el VAR y tras ver la acción, decidió expulsar a Leo Sepúlveda. Desde la revisión en campo, mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 43 de Guadalajara por juego brusco grave. Pues ahí está, era el debut de Leo Sepúlveda en el máximo circuito. Chivas se quedó con uno menos y Juárez aprovechó para descontar, aunque les faltó tiempo para poder empatar. Han pasado 2 años de ese partido y Sepúlveda solo ha vuelto a jugar 11 partidos más con el primer equipo. Otro que desaprovechó su primera oportunidad fue Mateo Casares, canterano de Pumas que se desempeñaba como defensa central. Empezó a ser convocado al primer equipo de Pumas en 2023, pero siempre se quedaba en la banca y fue en la jornada 11 del Clausura 2024 cuando recibió su gran oportunidad. Pumas recibía en casa a Tijuana. Por acumulación de tarjetas, Nathan Silva, defensa central titular, no pudo jugar y Gustavo Lema, director técnico de Pumas, decidió que era momento de poner a Mateo Casares en el 11 inicial. En aquel partido, Pumas se puso adelante 2-0, luego Tijuana descontó. Iniciando el segundo tiempo, Memo Martínez volvió a ampliar la ventaja, poniendo el partido 3-1. Parecía que el resto sería mero trámite, pero al minuto 50 Zúñiga remató un centro de cabeza y Casares metió la mano como si fuera portero. Y justamente dejó. Porque viene este centro
El remate de la Pantera que pide una mano. Ahí va con Ortiz, le están diciendo que sí, efectivamente hubo un contacto y hay penal a favor del cuadro de Xolos. El árbitro no tuvo que ir al VAR, vio la mano claramente, amonestó a Casares y marcó penal, el cual Rivera anotó. Lo que parecía un partido resuelto se terminó complicando con el penal que regaló Casares. Tijuana se fue encima, consiguieron otro penal y lograron empatar el partido a 3. Después de eso, Casares solo volvió a jugar un partido más. Pumas lo sacó del equipo en 2025 y el defensa no volvió a jugar. Actualmente tiene 22 años y está sin equipo. Otro caso es el de Benjamín Galindo Jr., el hijo de la leyenda. Debutó con Chivas en el Clausura 2018 cuando tenía 19 años. Quien le dio la oportunidad en primera división fue su suegro Matías Almeida, entrenador de Chivas en ese entonces. Su debut se dio en un Chivas contra Veracruz en la jornada 14 del Clausura 2018. Galindo Jr. arrancó en el 11 inicial, comenzó el partido y apenas a los 15 segundos cometió un increíble error. El defensa recibió un pase pero se durmió, no pudo controlar bien. El Queco Villalba le robó el balón y al quedarse solo contra el portero anotó el gol de Veracruz a los 18 segundos del partido. Deja ya con Benjamín Galindo Cruz, que está perdiendo aquí el balón en la oportunidad, el disparo y el gol. Ese fue el único gol de esa noche. Por ese error de Galindo, Chivas perdió ante los Tiburones. Muchos dijeron que no estaba listo para debutar y que solo debutó por ser el hijo de Benjamín Galindo y novio de la hija de Matías Almeida. Ese no fue su único error. En las siguientes oportunidades que recibió volvió a cometer graves errores. Se fue de Chivas habiendo disputado solo 6 partidos. Increíblemente, este año está de vuelta en primera división. Después de tener un gran nivel por varios años en la Liga de Expansión, para este Clausura 2026 Atlético de San Luis lo fichó. Finalmente terminamos con Waldo Madrid. En este caso su error no fue en el debut, sino en el segundo partido. Waldo debutó con Necaxa en la jornada 1 de la Apertura 2023 ante Toluca, pero solo jugó 3 minutos. Su segundo partido fue meses después, jornada 7 del mismo torneo contra León. Los Rayos estaban teniendo un torneo para el olvido, no habían ganado en todo el torneo y llevaban 4 derrotas consecutivas, pero sorpresivamente en ese partido ante León se pusieron arriba en el marcador desde los primeros minutos. Al minuto 64 el entrenador de Necaxa, Alberto Padilla, quiso asegurar el resultado y metió un defensa más al joven Waldo Madrid de 20 años. Pasaron 10 minutos y el Diente López mandó un centro al área. No había nadie de León para rematar. Ese centro fue directo a Waldo Madrid, que quién sabe qué quiso hacer, pero terminó rematando a su propia portería. Madrid hizo un vergonzoso autogol que puso el marcador 1-1. Con el Diente, atención con el uruguayo, buena la finta, el centro. Autogol increíble de Waldo. Los Rayos no se pudieron levantar y por culpa de Waldo dejaron ir la oportunidad de salir del último lugar. El defensa jugó 4 partidos más con Necaxa, los dieron a Venados en 2025 y para este 2026 a Querétaro, donde en este arranque de torneo suele tener minutos. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otro mal debut recuerdas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.